vamos a ver ahora tensión y presión arterial, que si bien lo usamos como sinónimos, son cosas diferentes. Entonces, acá es importante que entendamos que hay diferencias entre controlar la tensión arterial y controlar la presión arterial, ¿sí? Primero hay que reconocer que la tensión arterial es siempre un método no invasivo, como el que vemos en la foto. Lo invasivo se entiende cuando uno invade y atraviesa la piel o acerca algún equipo a las mucosas del paciente. Las mucosas no están a la vista. Generalmente yo necesito ingresar al cuerpo del paciente para poder tener contacto con las mucosas, ¿sí? Entonces, la tensión arterial, como vemos acá en la imagen, es un método no invasivo. En cambio, la presión arterial es un método invasivo que nosotros en esta oportunidad, acá que dice monitorización de la presión arterial, no lo vamos a ver. El método de monitorización. Sí vamos a entender, ¿sí?, qué es presión arterial, ¿sí?, la definición, pero el equipo de monitorización de presión arterial, cómo prepararlo, no, ¿sí? El equipo no, y esta imagen tampoco, pero sí a definir presión arterial, sí, es importante, porque estamos diciendo que hay una diferencia entre tensión y presión arterial, que si bien lo usamos como sinónimos, no corresponde, tenemos que hablar con propiedad. Entonces, cuando yo tomo la tensión arterial, estoy valorando algo que no se valora con la presión arterial. La presión arterial, la tensión arterial, disculpen, tensión arterial, y esto es muy importante, se define como, está acá escrito igual, está acá escrito, ¿sí? Se define como la resistencia. Esa palabra es clave para que vos puedas definir tensión arterial. Es la resistencia que oponen las paredes arteriales al paso de la sangre que por su interior. Y es un método siempre no invasivo. Entonces, lo que hacemos cotidianamente es valorar la tensión arterial, ¿sí? Salvo que estés en una terapia intensiva donde el paciente, además de controlarlo con un manguito y un esfigmomagnómetro, que esto es el esfigmomagnómetro y este es el manguito de tensión, valores la presión cuando el paciente tiene un catéter colocado en una arteria, ¿sí? Entonces, lo que cotidianamente más valoramos es la tensión arterial. Entonces, ya sabemos que no voy a decir, le voy a tomar la presión arterial a mi paciente. No corresponde. Vos decís, pero el médico lo dice, el otro profesor lo dice. Bueno, muchas veces decimos muchas cosas que no se corresponden como a lo que se debería decir. Para eso estamos acá, para hablar con propiedad y escribir y trabajar de la misma manera. Entonces, cuando yo digo valorar la tensión arterial, estoy pensando en un método no invasivo y estoy pensando en que voy a valorar la resistencia que oponen las paredes arteriales para con la sangre que le circula por su interior. Así se define tensión arterial. Si vos no nombrás resistencia, está incompleta la definición. Si vos decís fuerza, presión, no. Tensión, no. ¿Sí? La palabra clave es decir que es la resistencia que oponen las paredes arteriales para con el paso de la sangre que circula por su interior y que es un método no invasivo. Muy bien, ya hemos definido tensión arterial, ¿sí? Acá van algunos tips, porque esto ustedes lo hacen todos los días, entonces yo no les estoy enseñando a un alumno, como me pasa a la mañana, que es la primera vez que lo vio hacer en una farmacia. Ustedes esto lo hacen todos los días, cada rato. Entonces, lo que vamos a repasar son algunas cuestiones para unificar criterios y emprolijar el procedimiento, ¿sí? Y la técnica. El procedimiento es el todo. La técnica es lo específico de cómo hago la valoración en sí. ¿Mm? Entonces, tips para una correcta monitorización. Primero, el paciente siempre en reposo de 10 a 15 minutos previos al control, porque si vos me controlás ahora que me estoy moviendo, que estoy hablando, que estoy enfáticamente levantando la voz, o vengo a las corridas al consultorio porque pensé que llegaba tarde, a la consulta con el médico o con el enfermero, ¿sí?
Bueno, no es el mejor momento, porque seguramente mi tensión arterial está por encima de los valores normales que yo suelo tener. Entonces siempre al paciente se lo pone en reposo. También van a escuchar una palabra. ¿Cuál es la palabra que se le dice al paciente cuando le digo quédese en reposo tranquilito durante 10 a 15 minutos? Relájese. Bueno, No, posición basal o situación basal, ¿sí? Van a ver que eso se usa mucho, que dice, póngase en situación basal. Es decir, yo al paciente no le voy a decir basal, porque el paciente no sabe lo que es basal. Pero yo a ustedes, si estamos trabajando, mi compañero me dice, mi paciente está, ponelo en basal a tu paciente porque ahora lo vamos a controlar, yo, ¿qué significa eso que me pidieron hacer? Es decirle al paciente que repose, que esté tranquilo, que no coma, que no camine, que se quede en reposo, tranquilo. Basal, ¿sí? Basal significa que es el mínimo consumo de energía del cuerpo humano. ¿Y cómo se consigue consumir la menor cantidad de energía posible? Estando en reposo y quieto. ¿Sí? Eso se llama posición basal. El mínimo consumo de oxígeno posible o de calorías posible. Entonces, primero el paciente viene a las corridas, llega preocupado, cansado, subió las escaleras porque no andaba el ascensor, 10 a 15 minutos, porque si no voy a hacer una valoración con unos valores que no son acordes a la normalidad de ese paciente. B, haberse evitado el consumo de alimentos previamente o haber fumado o haber hecho ejercicios, ¿sí? Salvo que yo le esté haciendo una ergometría, donde sí lo hago hacer ejercicios. Pero eso es una ergometría, no es que es el control que hacemos a pie de cama o al lado de la cama todos los días. Si mi paciente termina de merendar o de almorzar o de desayunar, no es el mejor momento, ¿sí? Porque la sangre gana presión para que haya la digestión o que la sangre restribuye a los órganos abdominales a determinada presión para que se favorezca la absorción de los alimentos. Entonces, después de cada consumo de alimentos, por lo menos hay que esperar de 30 a 40 minutos. Si el paciente fumó, el fumar, ¿sí? La nicotina desencadena vasoconstricción. ¿Qué significa el concepto vasoconstricción? ¿Qué pasa en las arterias? Se achican por contraen. Muy bien, se contraen, se achican su luz, ¿sí? Y en la medida que vasocontraen, la tensión o presión arterial, según lo que yo esté monitorizando, ¿qué hace? Aumenta. Si yo digo que el paciente está vasodilatando, la presión o tensión arterial, ¿qué hacen? baja. Vasodilatando, Ah, muy bien. Entonces, si el paciente fuma o viene de fumar, hay que dejarlo por lo menos 20-30 minutos también a que el cuerpo se desintoxique plasmáticamente de la nicotina para sacarlo de la vasoconstricción inducida por el cigarrillo. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, el paciente, ¿cómo lo controlo? Si no está acostado y su brazo solidario al tórax, ya vamos a explicar esto, si no está acostadito, en supino acostado, y está sentado porque me vino al consultorio, hay que, sentado, ¿sí? Espalda apoyada en la pared si está en una camilla o si está en una silla, espalda bien apoyada, pies apoyados en el piso, no cruzados. Si yo te siento en una camilla, difícilmente los pies toquen el piso. Entonces, ¿qué le puedes poner? La escalera, que siempre hay una escalera al lado de cada camilla, o debiera haberlo. Entonces, los pies no pueden estar colgando ni en una cama, si está sentado en la cama, ni en una camilla que es más alta. Entonces le pones la escalera para que los pies estén apoyados. ¿Por qué? Acá es donde se nota la diferencia entre el que sabe hacer y sabe por qué se hace así. Porque los pies cuando están sin apoyar, igual que la espalda, generan vasoconstricción, aumenta la resistencia con la cual la sangre circula o su presión. Entonces los valores van a ser diferentes a lo normal. Entonces, paciente sentado con pies y espalda apoyados, ¿sí? O si está acostado, en Fowler, preferentemente, o semi-Fowler. El equipo calibrado, ¿sí? Es decir, el esfigmomagnómetro tiene que estar en cero. Esa aguja no puede estar
en 20, en 30 o en menos 300. No, tiene que estar en 0. Recuerden, acá yo no tengo cómo mostrarles, pero los esfigmomagnómetros tienen una forma de calibrar. ¿Vieron que hay equipos que vienen con una llavecita? ¿Alguna vez ustedes se compraron un equipo de tensión arterial y les vino en una bolsita una llavecita? Sí, Sí, es Bien. para calibrar, ¿no es cierto? Claro, esa llave es para calibrar el equipo de tensiómetro. A ver si acá la puedo ver. Aparecen las profesionales. Bien. Mira, primero desconectás, ¿sí?, el esfigmomagnómetro de la tubuladura, ¿ves? Y te queda así. ¿Sí? ¿Ves? Desconectás y te queda así, solito el esfigmomagnómetro. Y la llavecita entra por acá adentro. Entra acá adentro y hace un clic. Hace clic. Cuando hace clic, vos podés mover la llavecita y vas a mover la aguja que en sentido de la aguja del reloj sube y en contrasentido baja. Entonces la tenés que dejar en 0, ¿sí? Entonces, un buen equipo de tensión arterial tiene que venir con esa llavecita. A ver si la puedo encontrar. Pero, mira, no hay ninguna que venga. Acá está. Después me van a llegar, ¿sabes qué? Aviso de Mercado Libre cada rato, compre su tensión arterial. Mirá, ¿ves esta llavecita? Son más chiquitas, son de metal, no es una llave de un auto, ¿eh? Bueno, esta llavecita entra acá adentro, como te expliqué, y según como vos midas, te permite la regulación del equipo, ¿sí? Así que acordate, esa llave no la tires porque te ayuda a calibrar el equipo, ¿sí? Pero no me vino en el equipo. ¿Eh? No me vino ¿Cómo? en el equipo. Bueno, hay equipos que no vienen. Es Hay otros verdad. que sí. A ver, acá parece que hay un video que encontré cómo calibran. A ver, déjenme ver si está bien hecho, porque a veces suben cada cosa. Bueno, ves, acá agarran un... Esto no. Bueno, ponele que a vos no te vino la llave. Bueno, con un destornillador chiquitito lo podés calibrar. Entra en una mueca y lo podés vos calibrar. ¿Ves que ahí decía en 300? ¿Ves cómo mueve el destornillador y lo calibra en 0? ¿Lo ven? Entonces, Sí. si no te vino la llave y está descalibrado, con un destornillador finito, entras por debajo del esfigmomagnómetro, cuando hace clic, que encajó en la mueca de un tornillito, lo podés vos calibrar. Bien. Esto es lo bueno de internet, que tenés todo en 2 segundos. Bueno, sigamos acá. Entonces, acordate, equipo calibrado, no hay que buscar nada más extraño que o la llavecita que viene, y si no te vino, un destornillador convencional de los más finitos, hace clic y lo calibras y después le volvés a conectar la manguerita y ya está. Explicar el procedimiento al paciente, recordarle que en ese momento preferentemente no hay que hablar ni tampoco moverse, ¿sí? Recordar que el brazo monitorizado, si el brazo donde yo le voy a poner el manguito, tiene que estar a la altura, y esto es muy importante, porque esto siempre es pregunta. El brazo, normalmente yo estoy sentado así, ¿sí? El brazo siempre apoyado en la mesa, eventualmente. Ponele que estoy en el consultorio, el brazo apoyado en la mesa. Si yo estuviera en una cama, el brazo está apoyado en la cama. Lo importante es que el brazo siempre esté solidario, se llama solidario, que al tórax del paciente. No puede estar, no sé, una almohada y el brazo arriba, o el brazo en una camilla por debajo del tórax, porque le sobra, la camilla es muy angosta y el brazo lo tiene caído. Y yo ahí no le puedo tomar la tensión arterial, como tampoco arriba de una almohada. O yo decirle, levánteme el brazo para que yo no me agache y le controlo la tensión arterial. No, el brazo siempre tiene que estar a la altura del tórax. ¿Y qué del tórax? Porque no es arriba del tórax. La solidaridad se encuentra en la línea media axilar. Línea media axilar. ¿Sí? ¿Vieron donde iba B6, que recién lo vimos? B6, que era línea media axilar. Bueno, el brazo tiene que estar a esa altura, ni por encima ni por debajo, ¿sí? Eso se llama eje flebostático.
eje flebostático. Ese eje flebostático es indirectamente, es que está tu brazo, esto es antebrazo, brazo, el brazo está solidario al tórax y de alguna manera ese eje flebostático termina siendo solidario a tu corazón, ¿sí? Si yo el brazo lo tengo por encima de ese eje flebostático, que es la línea en medio axilar, si el brazo está por encima y yo controlo igual al paciente, los valores se dicen que son inversamente proporcionales. Es decir, cuanto más alto esté el brazo por encima del corazón, los valores que vos vas a registrar son más bajitos de lo normal. En cambio, si yo el brazo lo tengo por debajo del eje flebostático o línea media axilar, ¿sí? No está solidario al tórax, controlo al paciente y los valores me van a dar indirectamente proporcionales. ¿Cómo van a dar entonces? Si son indirectamente proporcionales a la altura. La altura está por debajo del tórax. ¿Cómo van a dar? Normales. No. No, ay, perdón. Indirectamente proporcional. Si el brazo está por debajo del tórax, ¿cómo van a dar? Alto. Altos. Si a mí yo estoy ahí dando vueltas, le digo, levánteme el brazo porque yo no me quiero agachar. Y el paciente acostado me dice, sí, contróleme. ¿Cómo van a dar esos valores si son indirectamente proporcionales? Indirectamente proporcionales a la altura, acordate. Si yo levanto el brazo, Alto. bajo. Bajo. Recuerden, el secreto es indirectamente proporcional a la altura, ¿sí? Lo normal para que te dé un valor acorde a tu paciente, más allá de que esté alto o bajo porque tenga patología, es que el brazo está solidario al tórax, así, acá, pegado al tórax, ¿sí? No arriba ni debajo, en la línea media axilar, así. Acá tenés la línea media axilar, el brazo se queda ahí. Eso, ahí está el eje flebostático, que es una relación con tu corazón. Si el brazo está por encima, te da valores indirectamente proporcionales. Escuchá la palabra. Los valores son indirectamente proporcionales a la altura. Cuanto más alto está el brazo y se aleja del corazón, si es indirectamente proporcional, los valores bajan. A más altura, bajan, porque es indirectamente proporcional. Si el brazo está por debajo, aumentan, ¿sí? Entonces, miren que eso es muy, pero muy importante para que ustedes hagan un buen control de la tensión arterial, pero también es la fisiología que está detrás de ese control, ¿sí? Muy bien, se entendió la importancia de el eje anatómico flebostático, cómo eso altera hemodinámicamente la tensión arterial, lo indirectamente proporcional a la altura, dónde tiene que estar ese brazo, qué evitar del brazo. ¿Estamos hasta ahí? Bien, Sí, interesante. bien. Entonces, antes de cuando yo ya le puse el manguito, pregunto, ¿tiene usted antecedentes de salud cardiovascular? ¿Es hipertenso? ¿Toma alguna medicación? ¿Sí? Porque quizás el paciente es hipertenso, entonces está bueno saber, porque los valores que me va a dar están sujetos a la hipertensión. ¿Toma medicamentos? ¿Cuáles? ¿Hoy los tomó? ¿Qué toma? ¿Cada cuánto? Eso es muy importante que ustedes pregunten, ¿sí? Además, el paciente tiene que saber sus valores o preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que se tomó? ¿Recuerda qué valores le habían dicho? ¿Mm? Muy bien. Controlas al paciente y los valores se informan, y acá fíjate que dice nunca informes un 12-7, 13-9, no. Así no se informa, así no se habla, así no se escribe. Se informan, usted tiene 120-70 milímetros mercurio, usted tiene 130-90 milímetros mercurio, usted tiene 170 milímetros mercurio, ¿sí? Yo no puedo cortarle ceros a un número, porque está mal, ¿sí? Recuerden hablar y escribir con propiedad.
siempre se informa la sístole primero y la diástole después. La sístole es el primer ruido que ustedes auscultan, esto ustedes los hacen todos los días, insuflan el manguito, generalmente uno insufla unos 50 milímetros de mercurio por encima de lo que el paciente refiere en lo común. Si a mí me controlas, a mí digo, joven, es decir, digo, ¿usted cuánto suele tener de tensión arterial? Y yo te voy a decir, y entre 130 a 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuando insuflas el manguito, puede subir hasta 200. No me vas a insuflar hasta 300 milímetros de mercurio porque el brazo me lo vas a romper, ¿sí? Por eso está bueno siempre saber. Y si el paciente no sabe, bueno, subilo hasta 200. Si vos ves que ya en 200 ocultás un ruido, tendrás que subirlo a 250. Pero no te vayas al extremo de 300 porque lo vas a lastimar al paciente. El primer ruido que vas a auscultar cuando empieza la desinflación del manguito, vas a escuchar el primer ruido, es el sistólico o sístole. Y el último ruido que vas a auscultar, que tienen un nombre que se llama de Korotokov, ¿sí? Que son 5 ruidos totales o fases. Entonces el primer ruido de Korotokov es la sístole. Y el último ruidito que vas a escuchar, o quinta fase de Korotokov, es la diástole. Entonces siempre se informa sístole, barra, diástole, medidos en milímetros de mercurio, ¿sí? Muy bien. Recuerden que hay parámetros, ¿sí? Hoy los parámetros, y esto es importante que lo tengan en cuenta y lo anoten, porque son valores para que unifiquemos criterios. Los rangos de normalidad hoy son entre 90-60 milímetros de mercurio, sístole, diástole, a 139-89 milímetros de mercurio, ¿sí? Esperen un minutito que voy a buscar para ver si les puedo escribir. Denme un segundito. Me olvidé de traer mi cuaderno, pero bueno, miren, si yo tengo que anotar lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Porque estos valores tenés que tenerlo de referencias, porque te lo vamos a preguntar en un momento. Entonces, rangos de normalidad, es decir, entre qué y qué valores, yo puedo decir que el paciente está normotenso. Entonces, los rangos o valores de normalidad es tener 90/60 milímetros de mercurio a 139-89 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, no sé si se ve, si vos tendrías que escribirlo, tendrías que poner algo así, más o menos, ¿sí? A ver, esperen. Dejo de compartir, de presentar, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo que escribir, pongo valores o rangos de normalidad de 90-60 milímetros de mercurio a 139-89 milímetros de mercurio. ¿No se puede poner 140, 90? No, porque ahora les voy a decir qué pasa con ese valor, ¿sí? Entonces, esto es como el índice de masa corporal, no queda otra. Entonces, entre 90-60 a 139-89, el paciente estaría normotenso. En cambio, un valor igual a 140-90 o más, ¿sí? 140-90 milímetros de mercurio o más, ese es el signo más en matemáticas, eso hace sostenidamente que el paciente tiene hipertensión arterial, ¿sí? O por lo menos se le sospecha, ¿sí? Esto hay que estudiarlo, pero la sospecha es alta. 140-90 milímetros de mercurio o más. ¿Estamos? En cambio, un paciente que tenga menos de 90/60 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esté sintomático, el paciente va a estar hipotenso, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga menos de 90-60 milímetros de mercurio, suele considerarse que está hipotenso. Muy bien.
¿Tenemos los valores entonces ya? Sí. Sí, Sí, profesor. sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Sigo acá en mi pantalla compartiendo. Perfecto. Entonces, para repasar, valores de rango de normalidad entre 90 y 60, sístole, diástole, milímetros mercurio, a 139,89 milímetros mercurio, sístole, diástole, tenemos un paciente normotenso. Obviamente, un paciente que tiene 139,89 está, pero tocando la puerta para entrar a la hipertensión arterial, ¿sí? Pero por definición de libro, si yo abro un libro, ¿sí? Me va a decir que es una persona hipertensa aquella persona que tiene 140/90 o más persistentemente. Persistentemente, un valor aislado no hace el diagnóstico, hay que estudiarlo al paciente. Muy bien. En cambio, si tienen menos de 90/60 milímetros de mercurio y está sintomático, es importante, está hipotenso. ¿Qué significa que yo diga que el paciente está sintomático? No tiene síntomas. No, estoy diciendo lo siguiente, escuchen bien, no se apuren. Yo digo, mi paciente que yo tengo acá tiene 80-60 milímetros de mercurio. Si yo voy a los papeles que hoy estamos viendo, digo, che, este paciente estaría hipotenso, pero Diego dijo que además del valor menor a 90-60 milímetros de mercurio, el paciente tiene que estar sintomático, tiene que decirme que algo le pasa, no es que no tiene, sintomático es que tiene síntomas. ¿Y qué me puede referir? Ah, no había entendido asintomático, Se no. sale Que está mareado, que está débil. Bien, Bueno, pero uno Mario. tiene 90-60 y no siempre tiene que tener síntomas. Puede ser asintomático por también. eso que Bien, es que, a ver chicos, yo estoy dando el ejemplo de alguien que tiene menos, ¿sí? Ujú. Hasta 90-60 es normal. Es más, hay gente que tiene 80-60 y es su tensión normal. El problema es cuando yo tengo 80-60 o menos de 90-60, ¿sí? Y el paciente está sintomático, ahí está el problema. ¿Sí? Yo conozco gente que le tomo la atención y tiene 80-60 y está así como yo hablando, está divino y no está hipotenso. Tiene Pero, por definición general, porque ese es uno en muchos, la definición general dice que toda aquella persona que tenga menos de 90-60 milímetros de mercurio y esté sintomático para hipotensión arterial, está hipotenso. Entonces, signos de sintomatología, como muy bien dijo ahí un colega, mareos, vértigo, Cefalea, náuseas, ¿sí? taquicardia. Bien, taquicardia, palpitaciones, eso, más, menos 90-60 y está sintomático para hipotensión arterial. Muy bien, recuerden después ver este videíto de monitorización de la tensión arterial, no pierdan esa oportunidad. No vamos a ver monitorización de presión arterial, pero sí la definición de presión arterial, porque recién definimos lo que era tensión arterial, donde la palabra clave era la resistencia. No se olviden de eso. Ahora vamos a definir presión arterial, porque ya sabemos que se usan como sinónimos, pero son cosas totalmente diferentes. Primero, ya es un método invasivo, a diferencia de la tensión, que es no invasiva. Y la presión arterial se define como la fuerza que imprime la sangre arterial contra las paredes que contienen la circulación, ¿sí? De vuelta, la presión arterial es siempre un método invasivo, por definición, y se define como la fuerza que imprime la sangre arterial contra las paredes que la contienen durante su circulación. Punto. Hasta ahí, no más. Entonces, si la resistencia era la palabra clave para la tensión arterial, ahora para presión arterial la palabra clave es la fuerza que se imprime. ¿Sí? Recuerden, nunca pueden definir la presión arterial y la presión que ejercen. No, porque estás definiendo con la misma palabra que se te pregunta. ¿Ok? Entonces entendimos la diferencia entre tensión y presión, que son cosas diferentes.
La única manera que yo puedo saber de cuánta fuerza tiene la sangre para imprimirla sobre las paredes es con un catéter dentro de una arteria. Preferentemente suelen ser las radiales, ¿sí? Muy bien. Esto no lo vamos a ver. Cómo se arma un equipo no lo vamos a ver. Véanlo los que están trabajando, obviamente, ¿sí? ¿En algún momento de la carrera lo vemos? Sí, conmigo seguro cuando veamos pediatría. Pero después con adultos ancianos y cirugía no creo. Pero conmigo seguramente sí, porque yo tengo un capítulo dedicado a cuidados críticos pediátricos. Y ahí vamos a retomar estos temas, ¿sí? Y ya, hoy por ejemplo nos contaron a la mañana que ya están habilitándose los hospitales para la práctica. Así que es muy seguro, nosotros como alumnos del primer año, primer cuatrimestre, solemos ir a la práctica los meses de mitad de octubre y todo noviembre, lunes y martes, ¿sí? Hoy a la mañana ya nos avisaron que los hospitales se están liberando para la práctica. Entonces, si volvemos a esa normalidad, piénsense que los lunes y los martes vamos a estar en algún hospital haciendo nuestras prácticas, ¿sí? De 13 a 17:30 horas, ¿sí? Eso ya les voy a contar porque es una novedad de la mañana. De la tarde no me dijeron nada, pero la mañana esa es la novedad para toda la escuela. Así que ya es muy seguro que después del primer parcial volvamos a la escuela a dar teoría lunes y martes, y a mitad de octubre o noviembre, lunes y martes, ya vayamos al hospital a hacer nuestras prácticas de enfermería, ¿sí? Que las hacemos todos, tanto que él trabaja en una terapia, en una coronaria, en una clínica o vacunando, Escucha mal, profe. todos hacemos la práctica. Una consulta. Sí. ¿Todos tenemos que ir a un mismo hospital, usted nos lleva o uno elige el hospital? No, no eligen nada, acá no es nada democrático, todos van a venir conmigo a un mismo hospital. Está bien. Sí. No, va de la mano de la cantidad que somos. Yo generalmente puedo llevar 12 alumnos por cada docente. Generalmente hacemos que un docente me acompañe, si somos, no sé, 18, y tenemos que dividirnos, ¿sí? Yo me llevo, no sé, 9 alumnos y mi otro compañero 9 alumnos, pero solemos ir a un mismo hospital. ¿Qué puede pasar? Que, no sé, nos den, no sé, el Durán y el Álvarez. Entonces yo a veces me voy al Álvarez, me llevo 9 alumnos y mi compañera se lleva 9 alumnos al Hospital Durán. Y ahí sí les damos libertad a ustedes de elegir. No sé, quizás alguien dice, a mí me queda más cerquita al Álvarez, bueno, se anota al Álvarez, hay 9 vacantes. Y el que le quede más cerca al Durán, se anotará en el Durán. Eso sí tenemos la libertad. Es decir, ni yo tengo la libertad de elegir los hospitales. A mí me dicen, Diego, te toca ir al Argerich y tengo que ir al Argerich. Los que pueden elegir son ustedes si hay más de un hospital. Pero bueno, ahí hablan entre ustedes, pues yo digo, mira, tengo 9 vacantes en el Durán y 9 vacantes, no sé, en el Tornú. Bueno, no pueden ir todos al Durán. Hay 9 y 9. Ahí harán ustedes piedra, papel y tijera, se pisarán los pies, harán lo que quieran. Yo tengo que armar 2 listas. Eso lo hablan entre ustedes y se ven. Pero bueno, esto era como una noticia que me enteré de hoy a la mañana. Igual hay que estar tranquilos y esperar que llegue la notificación vía carrera de enfermería jefatura. Es una novedad que tengo de la mañana. Bien, no, de nada. Bueno, vamos a repasar algo que ya van a ver ustedes en fisiología. Es un tema medio heavy, pero lo vamos a explicar simple, para tener una pequeña idea de dónde funcionan las drogas que tomamos cuando somos hipertensos. ¿Sí? Yo todavía no lo soy, toco madera. Profe, pero, se te escucha ¿sí? mal. A ver, ¿todos me escuchan mal? Algún micrófono debe estar prendido. No, Como cortado se escucha, cortado. Sí, No, por este lado se escucha bien. se lo escucha mal. ¿Se escucha bien? Bien. Se escucha bien. Está bien. Ahora se está escuchando bien. Bien, perfecto. Puede ser que haya momentos donde se escuche mejor o peor. Lo lamento mucho. Acá a mí en señal me parece que es buena. Igual no quita que yo pueda tener un problema, ¿eh? Ya les dije, si se corta la luz o me corta internet, me mandan un mensajito al WhatsApp y yo les digo cómo seguimos. Siempre recuerden eso. Si a mí se me corta la comunicación, es decir, desapareció el profesor,
aguarden 2, 3 minutitos que yo pueda volver a entrar, y si vos ves que pasan 2, 3, 5 minutos y no me conecto, me mandan un mensaje y yo les digo, si seguimos en 10 minutos, no, se me cortó todo internet, nos vemos mañana. ¿Sí? Eso, por favor, tengan la amabilidad. Vamos a repasar algo que parece complicado, pero lo vamos a hacer bien simple, ¿sí? Porque hay palabras que tenemos que entender para amigarnos con la farmacología, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes, a veces nuestros papás o un familiar, un amigo está tomando medicamentos, y nosotros por lo menos la idea que queremos es saber dónde funcionan o cómo funcionan o logran ser antihipertensivos, ¿sí? Entonces, primero vamos a repasar lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Vamos a ir despacito. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema que, como ya te dice, tiene 3 partes. La renina, por un lado, la angiotensina por el otro lado, que vamos a ver que hay angiotensina 1 y angiotensina 2, y la aldosterona, ¿sí? Muy bien. Primero vamos a decir de dónde sale cada una de estas hormonas, ¿sí? Porque son hormonas. La renina, ¿sí? Es una hormona, ¿sí? Que sale de las células yuxtaglomerulares del riñón, ¿sí? Entonces, si tienen para anotar, vayan anotando eso. Van a poner la renina es secretada, ¿sí? Por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Está acá, ¿sí? Entonces, la renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Muy bien. Luego, la angiotensina 1, ¿sí? Sale del hígado. Esto estamos a grandes rasgos, porque esto ya lo van a ver más en fisio y el año que viene. Pero bueno, es una antesala. La angiotensina 1 sale de los hepatocitos, de las células del hígado, hepatocitos. La angiotensina 1 empieza a circular por la sangre y cuando llega al pulmón, ¿sí? Unas células que se llaman neumocito tipo 2, ¿sí? Se transforman en angiotensina tipo 2, ¿sí? Se transforman gracias a una enzima que se llama ECA, significa enzima convertidora de angiotensina. De la 1 la transforma en la 2, ¿sí? Repaso. La renina la fabrican las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Sí? Bien. La renina circula y va al hígado. En el hígado, la renina, las células hepáticas la transforman en angiotensina 1. La transforman en angiotensina 1. La angiotensina 1 empieza a circular por la sangre y se va al pulmón. En el pulmón hay una enzima que la convierte en angiotensina 2. Esa enzima se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2, después que salió del pulmón convertida, produce lo siguiente, miren. Aumenta la actividad simpática. ¿Ves? Para esto ayer aprendimos sistema nervioso aplicado al aparato cardiovascular. Si yo digo que la angiotensina 2 activa el aparato simpático en el corazón, al corazón, ¿qué le produce? ¿Taquicardia? Bien, perfecto. Aumenta el cronotropismo, aumenta el dromotropismo, todas las propiedades del corazón, el linotropismo, ¿sí? Promueve que todas las propiedades del corazón aumenten, ¿sí?
cronotropismo positivo, inotropismo positivo, dromotropismo, batmotropismo, ¿ves? Mirá cómo todo se une. Entonces, si vos ayer estuviste atento o te acordás de esta palabra, si yo digo aumenta la actividad simpática, ya sabés de lo que estamos hablando. Después va al riñón la angiotensina 2, y al riñón le dice, reabsorbe sodio, reabsorbe cloro, sacate el potasio de encima y retenete agua. ¿Sí? Eso le dice la angiotensina 2 a los riñones. Y de los riñones se lo dice a la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Semana atrás habíamos dicho que en los pulmones, ¿sí? la unidad funcional era ¿quién? La membrana alveolo capilar, que era como un pulmón en chiquitito. Y la unidad funcional estaba definida, eso ya está explicado, como la mínima expresión de células o tejidos que hacen a la función del todo, en el órgano en el que se está. Entonces, ahora yo mirando al riñón como miraba al pulmón, la unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿sí? Mira, te muestro una imagen de la nefrona. Esto ya lo van a ver ustedes dentro de poquito, ¿sí? Mira, esto es la nefrona, ¿sí? Y todo es el nefrón. Y todos los nefrones, que son miles, están adentro del riñón. El nefrón, ¿sí? Esto es el nefrón, es la unidad funcional, es como un riñón en pequeñito, ¿sí? Muy bien. Y aprovecho que tengo acá, a ver acá, no, este se va a ver muy chiquitito. A ver, denme un minutito, acá. Muy bien. Acá tienen, ¿ven que dice arteria aferente, arteria aferente, arteria aferente? ¿Ven acá esto que dice así? Sí. Bien. Las células yuxtaglomerulares, que yo recién les dije que estaban adentro del riñón, están adentro de la nefrona, están adentro de la unidad funcional. ¿Y saben dónde está? En las paredes de la arteria aferente. La arteria aferente es la sangre que viene de la arteria renal, ¿sí? Entonces, esa sangre que vino por la aorta y después vino por la arteria renal, entra al glomérulo por la arteria aferente. Y cuando viene con poca sangre o poca presión arterial, esas células del aparato yuxtaglomerular liberan renina. Y cuando liberan renina, es una forma que tiene el riñón de avisar a todo el cuerpo de que hay poca sangre o hay poca presión, ¿sí? Por eso, si vos seguís el caminito, renina, hígado, angiotensina 1, angiotensina 2, el mensaje vuelve al riñón y le va a decir, bueno, como hay poca sangre, está hipovolémico el paciente, o hay poca presión, el paciente está hipotenso, vamos a resolver sodio y cloro, ¿sí? Cuando yo retengo sodio y cloro, retengo agua, ¿sí? Es un clásico, acordate. Cuando retengo sodio y agua, sodio y cloro, retengo agua. Por eso las dietas hiposódicas para un cardiópata, ¿cuál es la idea? Que no me retenga agua. Por eso tienen baja concentración de sodio. ¿Entendieron eso? Que es muy importante. Sí. Bien, ahora ya sabes por qué a un paciente hipertenso sus dietas buscan ser hiposódicas. Porque si yo consumo mucho sodio, retengo agua. Y si retengo agua, aumento la presión que hay en mi cuerpo, ¿sí? Aumento el gasto cardíaco, aumento la sangre que pasa por el corazón. Fíjate cómo todo se une, lo de ayer, lo de antes de ayer, lo de hoy, ¿sí?
La angiotensina 2, después que le dijo al corazón simpáticamente estimulate, le avisa a la nefrona a reabsorbeme sodio y cloro, sacame el potasio de encima, ¿sí? Retenete agua, ¿sí? Porque las células yuxtaglomerulares están detectando que cayó la presión y la cantidad de sangre. Van a la glándula suprarrenal, la angiotensina 2, que está haciendo como todos los mandados, ¿sí? Está como un Rappi yendo a todos lados, dejando algo, un mensaje. Va ahora a la glándula suprarrenal. Supra, ¿qué significa? Encima. Arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales. Y ahí va la angiotensina 2 y le dice libera aldosterona, ¿sí? Libera aldosterona. La aldosterona es una hormona que fabrica la glándula suprarrenal y que lo que hace es reabsorber más agua, ¿sí? Muy bien. También la angiotensina 2 va a todas las arterias y les dice hagan vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la presión. El ejemplo más fácil es con una manguera. Cuando hay poca agua y yo estoy regando con una manguera, ¿cómo puedo hacer para que el agua salga a más presión? Achicando el espacio del... Perfecto, le pongo como medio dedo y tapo, ¿sí? Algo que salía un chorro chiquitito, si yo tapo la mitad, sale con más fuerza. Bueno, eso hace la angiotensina 2 a nivel vascular. Va a las arterias y a las más chiquititas y le dice, hagan vasoconstricción, achíquense. ¿Para qué? Porque si hay poca presión y la sangre circula despacito, si yo achico la luz, la sangre corre más rápido, ¿sí? Y por último, la angiotensina 2 se va a las hipófisis, estamos en el sistema nervioso, se va a la hipófisis y ahí le pide a la hipófisis posterior, ¿sí? Que libere una hormona, se llama HAT, esa hormona, acá está en inglés, es hormona antidiurética. Le dice entonces, la angiotensina 2 va a la hipófisis posterior, al lóbulo posterior, y le dice, liberate hormona antidiurética. Y una hormona antidiurética, ¿qué hará? Que el paciente orine más o menos. Menos. Que orine menos. Más. Menos, perfecto. Es Anti. antidiurética. ¿Sí? Si yo me tomo un diurético, orino. Si me tomo algo que es antidiurético, no orino. Todo esto hace que entonces retengas agua y sal, aumentes la volemia que te circula y por lo tanto aumenta tu presión arterial. ¿Sí? Esto es lo que pasa en las personas hipertensas. ¿Sí? Aunque no tengan falta de volumen o no tengan falta de presión, es más, les sobra. ¿Qué pasa? En una persona que todo el tiempo está sobreestimulado este sistema, llega un momento que ya no se da cuenta si le falta presión o le falta volumen. Todo el tiempo detecta que le falta algo. Entonces, todo el tiempo libera renina. ¿Sí? Para terminar hoy, vamos a ver la farmacología antihipertensiva y mañana, en la horita que nos vamos a encontrar, mañana nos encontramos a las 13, no puedo 13:30 porque me voy a pisar con biológicas, vamos a ver el tema que nos queda, que es control de la temperatura corporal y PVC. ¿Sí? Esto que recién vimos nos ayuda a entender la medicación antihipertensiva, que no hay una que no conozcamos. Entonces, mira, cuando vos tomás, vamos a ver algunas, no vamos a ver todas. El tratamiento más común en la guardia, cuando vos llevas un familiar o recibís un paciente hipertenso, es que el médico va a indicar que diuréticos, ¿sí? Diuréticos. ¿Para qué indica diuréticos un médico a un paciente que consulta a la guardia? Para eliminar líquido. Muy bien. En la medida que el paciente produce orina y la elimina, se está sacando agua de encima. Entonces, al sacarse agua de encima,
el gasto cardíaco que ayer aprendimos, que era el volumen de sangre que circula por el corazón en un minuto, baja. Y al bajar, y bueno, obviamente la presión baja, ¿sí? Pero eso no ayuda mucho, ayuda un par de horas. Cuando yo le doy el alta al paciente, sí, se va normotenso, pero ese paciente en 8 horas recupera el líquido que perdió y vuelve a la hipertensión. Entonces, el diurético tiene que estar acompañado de otro fármaco, si no, no me ayuda, ¿sí? No me alcanza. Recién vimos algo. Hay una familia que se llama IECAS, ¿sí? Estos son como nombres de familias antihipertensivos. Familia de los IECAS. ¿Escucharon una vez enalapril, captopril? Sí. Sí. Era en abril. Son los más. Enalapril, captopril son las drogas de algunas marcas comerciales como Lotrial, ¿sí? Por ejemplo. Esas drogas son de una familia que se llama IECA. IECA. ¿Y qué significa IECA? Significa, yo digo, ¿qué significa? ¿Dónde actúa ese medicamento? IECA. ECA. El IECA significa inhibidor de la enzima que convierte la angiotensina 1 en la 2. Cuando vos a tu paciente o tu mamá, tu papá toman enalapril o captopril, que es un IECA, esa medicación va a las células pulmonares y bloquean la acción de la enzima convertidora de angiotensina 1 en la 2. Entonces, si yo bloqueo la conversión, la 1 nunca se transforma en la 2 y no pasa nada de esto. ¿Entienden dónde hace efecto entonces ahora el enalapril, que es un IECA, es un inhibidor? ¿Sí? Ok. Muy bien. Mirá que esto es pregunta parcial, ¿eh? Donde actúan determinadas drogas. Ahora Tengo una duda. El Lotrial, ¿por qué entonces produce tos? Mirá, la tos es una cuestión de reflejo vagal que producen algunos pacientes. No está muy clara de por qué la produce. Es muy frecuente que la produzca, por eso cuando lo produce, el IECA se lo tenés que suspender y darle otra droga de otra familia diferente. Pero es Me muy normal que parecía, haya claro. pacientes que tosan y mucho, y generalmente es una tos nocturna, que no los deja dormir. Entonces hay que suspenderlo y pasar a otra familia, ¿sí? Pero hay muchas tesis en relación a por qué promueve la tos. Muchos dicen que es un efecto vagal, pero no explica por qué de noche y no de día. Por ahora quiero que entiendan, entonces, droga, familia y a dónde hace efecto del sistema renina-angiotensina, que lo pueden ubicar y explicar. La otra droga que vamos a ver, ¿sí? Y no vamos a ver más, porque las otras ya son para otro momento más avanzado de la carrera, son los ARA2. ARA2, 2 romano, ¿sí? 2 romanos se dice. Y ahí están las drogas valsartán, losartán. ¿Escucharon esas drogas alguna vez? Sí. Muy bien. Esas drogas pertenecen a la familia, ¿sí? De los, escuchá y anotá, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Anotate eso. Losartán, valsartán, ¿sí? Pertenecen a la familia de los antihipertensivos ARA2. Y la palabra ARA significa antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Los antagonistas significa que bloquean, ¿sí? Entonces voy acá al dibujo y ¿qué hace el losartán y el valsartán? Bueno, antagonizan todos los receptores que hay en todos estos órganos y tejidos de angiotensina 2, ¿sí? Por ejemplo, la glándula suprarrenal tiene receptores de angiotensina 2, que cuando viene la angiotensina 2 se une al receptor y desencadena que produzca aldosterona.
Cuando yo tomo los sartanes, este es el receptor de angiotensina 2, viene los sartán y se pone acá adentro, ¿sí? Y cuando viene la angiotensina 2, rebota. Entonces no puede hacer efecto. Así va al corazón, así va a la nefrona, a la glándula suprarrenal, a las arterias y a la hipófisis. Va a cada receptor de cada célula de esos diferentes lugares y antagoniza, bloquea la unión de la angiotensina 2 con el receptor de esa célula. ¿Se entendió eso? Gente, pregunto, ¿se entendió? Sí, profesor. Por lo menos yo. Perfecto. Por lo menos, bueno, si uno o dos lo entendieron, el resto hay que leerlo, repasarlo, reescucharlo, ¿sí? Sí, Pero hay bueno, que ver mucho. por lo menos entendemos qué pasa con los IECA, qué pasa con los ARA2 y con los diuréticos. Los antagonistas del calcio no lo vamos a ver en esta oportunidad y los beta bloqueantes tampoco. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a la práctica, ¿sí? Mañana temprano a las 13 vamos a ver laboratorio y nos queda temperatura corporal, que es chiquitito, no es todo lo que ven acá, que es mucho, que parece mucho, pero vamos a ver que es poquito. Eso lo vemos mañana de 13 a 14:40. Por favor, ya voy a crear el hipervínculo para que mañana veamos todo lo que es termorregulación y laboratorio. Bueno, hasta ahí la clase de hoy porque fue intensa e importante, así que